Buenas tardes, me presento. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi nombre es Alejandro Arriola Gives, matrícula 206116. El reto a presentar la personalidad y su validación ante el registro civil del módulo Derecho de Personas y Familia de la licenciatura Derecho. El nombre de mi asesor educativo es Jorge Armando Chavero Rangel. En este reto se nos pide realizar lo siguiente: una investigación sobre los atributos de la personalidad y las actas expendidas por el registro civil. Un ser humano goza de los derechos reconocidos desde el momento del nacimiento hasta el de su muerte, por lo que jurídicamente hablando, los atributos de la personalidad son cualidades que identifican e individualizan a un sujeto de derecho a fin de ubicarlo dentro del orden social y jurídico. Contemplaremos los siguientes atributos de la personalidad. Nombre. Siendo este un atributo por excelencia, sirve para individualizar a las personas, y este acto jurídico de otorgar un nombre se realiza normalmente cuando las personas son recién nacidas, tal y como lo establece el artículo 68 del Código Civil del Estado de Guanajuato. Así también, como sujetos de derecho, en este mismo Código Civil se conoce que el nombre es atribuible a personas físicas en el artículo 23-A. Toda persona física tiene derecho a su identidad y el Estado está obligado a garantizarlo. La identidad de toda persona física se encuentra conformada por un nombre propio, así como por su historia filial y genealógica, el reconocimiento de la personalidad jurídica y la nacionalidad. El nombre de las personas físicas se forma con uno o más nombres propios, y los apellidos. Se compone del nombre propio, ejemplo, mi nombre es Alejandro y el nombre de familia, apellido patronímico es Arriola Gives. Solo podrá consignarse un nombre compuesto o hasta dos sustantivos, no se emplearán apodos y no se emplearán diminutivos. El nombre es absoluto, es oponible frente a todas las demás personas. En principio es inmutable, su función es identificadora de la persona que lo lleva. No es valuable en dinero, es decir, no forma parte del patrimonio de la persona a quien pertenece. Así como atributo de la personalidad protege un interés jurídico, inmaterial, moral y social de la persona. Ante el oficial del registro civil se expide el acta de nacimiento, en donde se hará constar el día, la hora y lugar del nacimiento, el sexo del presentado, la razón de si el registrado se ha presentado vivo o muerto, la impresión digital del mismo y el nombre o nombres propio, individual o de pila otorgados por voluntad de los padres y los apellidos paterno y materno, el número del certificado único de nacimiento en su caso. En el caso de las personas morales deben tener un nombre para su identificación. En la función de identidad se agota la función del nombre de las personas morales. El nombre se forma libremente, de acuerdo a las personas que constituyan la persona moral, pero dicha denominación o razón social debe ser distinta de otra sociedad, asociación o fundación existente. En el Código Civil del Estado de Guanajuato, en el artículo 24, se regula lo referente a personas morales. Se debe hacer mención el nombre con el que habrán de operar, ya que éste la identificará plenamente, es decir, el nombre deberá encontrarse en el acta constitutiva. El nombre como tal se encuentra en las actas del registro civil, propiamente en el acta de nacimiento, acta de matrimonio, acta de defunción, acta de divorcio y en algunos casos en acta de adopción simple o acta de nacimiento, adopción plena. Domicilio. El domicilio como atributo de la personalidad individualiza a la persona física y la identifica de manera clara cuando es utilizado para ubicar el lugar en donde la persona física ejercita sus derechos y da cumplimiento a sus obligaciones. Tradicionalmente es la residencia habitual de una persona física cuando permanece por más de 6 meses en él. El Código Civil para el Estado de Guanajuato lo reglamentan sus artículos 28, el cual es denominado como domicilio de personas físicas, en el artículo 32, designado como domicilio legal de persona física, en el artículo 33, domicilio de las personas morales, y en el artículo 35, domicilio convencional. En la legislación civil vigente se reconocen diversas clases de domicilios. Domicilio voluntario, aquel que la persona escoge libremente para residir. Domicilio legal, que es el que atribuye la ley a una persona.
aun cuando de hecho no se encuentre allí. Domicilio convencional es el que se designa para el cumplimiento de determinados derechos y obligaciones. Domicilio conyugal, el lugar en que los cónyuges residan habitualmente con facultades de disposición y gobierno propio, y donde se den las condiciones para que se cumplan las obligaciones inherentes al matrimonio y a los hijos. Domicilio de las personas morales, se determine de acuerdo con la ley que les haya creado o reconocido. Domicilio competencial, íntimamente ligada se encuentra la competencia de los tribunales con el domicilio de las partes en un proceso o de alguna de ellas. El domicilio se encuentra en las siguientes actas: acta de nacimiento, acta de matrimonio, acta de defunción, acta de divorcio. Estado civil. La noción de Estado solo habrá de presentarse bajo dos aspectos: en función del concepto de nación, Estado político, y en relación con el grupo familiar, Estado civil o Estado familiar. Es un atributo exclusivo de las personas físicas que implica la situación que guarda un individuo dentro de su grupo familiar con respecto a sus relaciones de matrimonio o parentesco. El estado civil de las personas se compone por las siguientes fuentes: el nacimiento de una persona considerada viable para vivir determina su estado civil. La edad interviene en el desarrollo de la persona, provocando cambios físicos y mentales reglamentados por la norma jurídica. La incapacidad de la persona, sea natural o legal. La ausencia es un procedimiento realizado cuando una persona es creída ausente, y durante su desarrollo se pueden configurar diferentes estados civiles. Y el matrimonio, el cual es la fuente por excelencia de cambios en el estado civil y causa esencial de la vida social y política. Asigna los derechos y obligaciones para con la familia a los solteros, a la madre, al padre, a los hijos y a sus demás miembros. Podemos mencionar que el estado civil se caracteriza ya que todo individuo tiene un estado civil. El estado civil es uno e indivisible. El estado civil es permanente. Un estado civil no se pierde mientras no se adquiera otro. Los actos del estado civil son autorizados por los oficiales del registro civil. Así también, el estado civil de las personas solo se comprueba con las copias certificadas de las actas que emite el registro civil, encontrándose entonces como acta de matrimonio. Aquí es donde se realiza el cambio más notable del estado civil, pues se adquiere y se disuelve. Y en el acta de defunción. Capacidad. La capacidad es la actitud de una persona para adquirir derechos y asumir obligaciones, así como la posibilidad de que ésta pueda ejercer por conducto de un representante o a un título particular. En este sentido existen dos tipos de capacidad: la capacidad jurídica o de goce, que es la aptitud de una persona para ser titular de derechos y obligaciones desde el momento en que nace y es viable hasta que muere. Y la capacidad de ejercicio o de obrar es la aptitud de una persona para hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones por sí misma. Además es graduable, solo la tienen los que han llegado a la mayoría de edad y están en pleno uso de sus facultades mentales, y los menores emancipados en los casos declarados expresamente. En la capacidad de goce, todo sujeto debe tenerla, ya que de suprimirse carecería de razón de ser la personalidad, porque impediría al ente la posibilidad jurídica de actuar. En la capacidad de ejercicio puede definirse como aptitud para ser titular de derechos, sujeto de obligaciones, celebrar actos jurídicos, así como exigir aquellos derechos y cumplir aquellas obligaciones por sí mismo. Estas capacidades las encontramos en las actas del registro civil, como son acta de nacimiento, es en este registro donde nace la capacidad del nuevo ser, y acta de matrimonio no se encuentra implícita como tal, pero llega a inferir en el acto. Por su atención, gracias.